Bien, el día de hoy vamos a terminar la parte de la unidad 1, lo que corresponde al análisis en circuitos en DC. Vamos a terminar de ver o más bien vamos a hacer algunos ejercicios relacionados con estos métodos sistemáticos de resolución de redes eléctricas. Entre ellos habíamos hablado del método de superposición, uno de ellos, ¿no? En la cual indicábamos que en el método de la superposición lo que hacíamos era activar una fuente independiente, y las demás se apagaban, ¿no? De esa manera, pues, los resultados por ejemplo, de algún potencial en algún punto, se sumaban, ¿no? Se iban sumando todos estos, se iban sobreponiendo. Otro de los métodos también que es de bastante ayuda es el del equivalente del circuito en Thevenin y el equivalente del circuito de Norton. Sobre todo cuando queremos analizar qué pasa alrededor de cierto punto. Por ejemplo, yo tengo un aparato eléctrico, ¿no? Una tostadora. Entonces hay un punto de conexión. Yo quisiera saber cuál es el voltaje que hay en ese punto de conexión, ¿no? No importa si luego conecto ahí una tostadora, luego una licuadora, lo que sea, pero yo al analizar esos terminales, yo luego cualquier sea la carga que ponga ahí, yo ya puedo hacer el análisis de la corriente que va a circular por esa carga, por ejemplo, o de la potencia que va a consumir esa carga, ¿no? Entonces lo que se va a representar aquí es todo el circuito alrededor de dos puntos, se va a ver como una caja negra, ¿no? Todo esto de aquí se va a representar como, en el caso del equivalente de Thevenin, como una fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia. Una fuente de voltaje, le llamamos voltaje Thevenin, conectada en serie con una resistencia de Thevenin. Como nosotros sabemos, en la parte de transformación de fuentes, una fuente de voltaje conectada con una resistencia en serie, yo puedo convertirla, ¿no?, a una fuente de corriente conectada con la resistencia en paralelo. Aplico la ley de Ohm y ya tengo su equivalente. Entonces, si me piden el equivalente, el circuito equivalente de Norton, pues yo puedo resolverlo. Puedo resolver primero el equivalente en Thevenin y lo pasaría a la representación en el circuito de Norton, que sería la corriente de Norton conectada con la resistencia en paralelo, ¿no? El valor de la resistencia se mantendría, sería la misma que la resistencia de Thevenin. Ya, aquí hay uno de los métodos, indica cómo hallar la resistencia de Thevenin, ¿no? Para ello, se dice que se debe apagar todas las fuentes del circuito, es decir, poner a cero, y calcular la resistencia equivalente entre las terminales abiertas A y B, entre esos dos puntos A y B. Las fuentes de voltaje se pondrían a cero, formarían un cortocircuito, mientras que las corrientes en cero, una corriente igual a cero, significaría que el circuito está abierto. Aquí está la representación gráfica de a qué nos referimos con apagar todas las fuentes del circuito. Y luego, pues, hallaría el voltaje de Thevenin
en la cual restauro todas las fuentes y calculo el voltaje equivalente entre las terminales abiertas A y B, ¿no? Una vez obtenido mi circuito equivalente de Thevenin, pues yo puedo añadir aquí, agregar alguna carga y hacer el análisis, ¿no? De cuál es el voltaje que se aplica aquí en estos dos puntos. Una vez conectada la carga, cuál es la corriente que circula por él, ¿no? Una pregunta aquí, tal como ustedes ven, ¿no? Si yo, este es el equivalente de Thevenin, si ahora este equivalente entre estos dos terminales A y B, entre este puerto, conecto una carga, ¿no? Pregunto, ¿el voltaje alrededor de esta carga, a qué sería igual? ¿Sería igual al voltaje de Thevenin o no? No sería otro voltaje porque está agregando. Está agregándose, ¿no? Así es. Entonces, lo que yo ingrese aquí, dependiendo este voltaje que va a estar entre las terminales A y B, una vez conectada la carga, va a depender del valor de esa resistencia de carga, ¿no? Igualmente, la corriente que circule en ese circuito. Y esto es lo que les mencionaba, el equivalente de Norton es una transformación de fuente, básicamente. Bien, vamos a hacer este ejercicio. Dice, encuentre el equivalente de Thevenin del siguiente circuito. A ver, aquí quiero la participación de todos, para que ustedes también vayan practicando. Ok, vamos a hacer entonces, primero vamos a calcular el voltaje de Thevenin, ¿no? Hemos dicho que el voltaje, en este caso, va a ser entre estos puntos, entre el punto A y el punto B, ¿no? Estos terminales, estos puntos están abiertos, no hay nada conectado por aquí. Entonces, una consulta, ¿cuál es la corriente que circula por esta resistencia de 4 ohmios? No circula corriente por ahí. No circula corriente, ¿no? Entonces, el voltaje entre estos puntos A y B sería el mismo voltaje aquí en estos puntos, en este B1, ¿no? A ver. No. Ok. Ya, a ver, veamos, calculemos la resistencia de Thevenin. Si apagamos todas las fuentes, ¿qué es lo que vamos a tener? La resistencia de Thevenin, a ver, vamos chequeando, ¿no? A ver, un segundito, déjame ver si puedo dibujar aquí algo. A ver.
Vamos a intentar hacer esto, ¿no? Tendríamos 5 y 20 en paralelo y 4 en serie. Ok, ajá. Entonces, Ajá. sí, tenemos las fuentes, las vamos a apagar. Esta fuente de voltaje sería 0, significaría que aquí estaría un corto. Tenemos aquí una fuente de corriente en 0, significa que no hay paso de corriente, quedaría abierto. Esto quedaría abierto, ¿no? Y lo que nos queda, como dice el compañero, tenemos entre estas resistencias, estarían en paralelo, ¿no? Y el resultado de ese, pues, estaría en serie con la resistencia de 4 ohmios, ¿no? ¿Cuánto saldría eso? Ocho, profe. ¿Quién lo mencionó? Dávila. Ya. Ya, por acá hay otro resultado de 6,2 ohmios. Ojo con eso. Ojo que la resistencia equivalente de, de unas resistencias conectadas en paralelo, 1 dividido para esa resistencia equivalente es igual a 1 dividido para la resistencia 1 más 1 dividido para la resistencia 2. Ok. Ya me pueden enviar por interno el próximo ejercicio. Ojo con eso, Carlos. Entonces tenemos este caso, ¿no? Tenemos que dos resistencias en paralelo que se suman a la resistencia de 4 ohmios en serie. La resistencia de Thevenin sería igual a 8. Exacto. Ok, seguimos. 8 ohmios. Ahora, para hallar el tema de del voltaje, ¿qué podemos hacer? Superposición. A ver, si queremos hallar el voltaje aquí, ¿no? Hemos dicho que estas terminales están abiertas, ¿no? Entonces, este voltaje VAB sería igual al voltaje V1. ¿Cómo puedo hallar el voltaje en V1? Bueno, puedo hacer el análisis de esta manera. Utilizar el voltaje en los nodos, ¿no? Entonces yo puedo indicar que tengo, ¿cuántos nodos tengo? ¿Cuántos nodos esenciales tengo aquí, por cierto? 2. 2, ¿no? Este nodo de aquí y este nodo de aquí. ¿Ok? Yo puedo utilizar el método del voltaje en los nodos, ¿no? En ese método indico que uno de los nodos esenciales lo hago como un nodo de referencia y luego hago el análisis sobre los demás nodos, ¿no? Aquí solamente tengo un nodo esencial. Si alguien me hace acuerdo de cómo es el método para sacar la ecuación de manera directa. ¿Se acuerdan? Tengo en mi ecuación, en el lado derecho de la ecuación, va la suma de todas las fuentes de corriente, ¿no? Recordemos que aquí hacemos el análisis del nodo. Vamos a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, en que la suma de todas las corrientes alrededor de un nodo son iguales a 0. Entonces se suman todas las fuentes, ¿no?
en el lado derecho de la ecuación, hemos dicho que las corrientes que ingresan hacia el nodo van a ser positivas, ¿no? ¿Cuántas fuentes tenemos aquí en este nodo? Una, ¿no? Esta de aquí de 3 amperios. Del otro lado de la ecuación vamos a tener dos partes. Una, la parte de el término propio, y otra parte son los términos mutuos. ¿Ok? El término propio, ¿cómo se calcularía? Yo aquí tengo una referencia en este nodo, y yo pondría en este punto un potencial, ¿no? Por ejemplo, de hecho aquí este punto sería B1. Si se dan cuenta, este nodo, el potencial de este nodo sería igual al de B1. ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, como términos propios, yo tengo a ver, revisemos. ¿Dónde están las? Debe haber puesto el método para que lo recuerden. Ahí, aquí está. El método de voltaje en los nodos, ¿no? Entonces, una vez seleccionado el nodo de referencia y etiquetado las tensiones restantes, que en este caso solamente tengo una tensión, que es B1, en el un lado de la ecuación tengo la suma algebraica de las fuentes de corriente. Esto ya lo vimos, llevan signo positivo las que estén dirigidas hacia el nodo. En el otro lado de la ecuación vamos a tener dos clases de términos. El término propio, que va a ser igual al producto de la tensión asignada al nodo, en nuestro caso es B1, en que se está trabajando por la suma de las conductancias. Ojo con eso, de las conductancias de las ramas conectadas a dicho nodo. Ya lleva signo positivo. Y el otro son los términos mutuos. Son iguales al producto de la tensión que está asignada al otro nodo, a un nodo adyacente, por la conductancia del ramal que une directamente al nodo en que estamos trabajando y al nodo adyacente. En nuestro caso, ok, en nuestro caso el término, a ver, un segundo, aquí, ¿no? El término propio, ¿a qué correspondería? Los términos propios, el término propio. Sería la tensión, que sería B1, por la suma de las conductancias. ¿De qué resistencias? En nuestro caso. ¿Cuáles serían las De resistencias? la resistencia de 5, de 20 y de 4. ¿Ya? Ajá. A ver. Ojo que esta resistencia de aquí, pues no afecta. No. Hemos dicho que aquí esto está en circuito abierto. Entonces por aquí no circula ninguna corriente. Entonces este potencial de aquí es lo mismo que este potencial de acá, y este como que no se lo vería. ¿Ya? Entonces las resistencias que están involucradas son las de 5 y la de 20 ohmios. ¿Ya? Entonces el término propio
es la tensión, en nuestro caso sería B1, es el nodo que estamos analizando, por la suma de las conductancias que están ligadas a ese nodo. Serían la conductancia de esta resistencia de 5 ohmios, más la conductancia de esta resistencia de 20 ohmios. ¿Ya? Y el término mutuo, ¿cuál sería? Sería la tensión que está ligada a un nodo adyacente. En este caso, ¿cuántos nodos adyacentes hay? Solo habría este de aquí, ¿no? Este nodo de aquí. La tensión en este nodo, ¿cuánto es? La tensión en este nodo, ¿cuánto es? 25. 25, ¿no? Ajá. La tensión sería 25. Y por las conductancias que están ligadas a ese ramal. ¿Cuál sería la resistencia que está ligada a ese ramal? Sería esta resistencia de aquí, ¿no? La de 5 ohmios. ¿Cómo se vería la ecuación? La ecuación se vería así, ¿no? De un lado, la suma de todas las fuentes de corriente. Tenemos la corriente de 3 amperios que está entrando al nodo, entonces lleva signo positivo. En el otro lado hemos dicho que el término propio sería este de aquí, el B1 por la suma de las conductancias y menos la tensión en el nodo adyacente por la conductancia de la resistencia que une al nodo en que estoy, el nodo que se está analizando con el nodo adyacente. ¿Cuánto sería el valor de B1? De ese 32 voltios. Muy bien. A ver, un segundo. Leo. Ya. A ver, Eduardo, si puedo revisar, compruebe en dónde. Ya, en qué falló Eduardo Fernández? No, profe, es que la respuesta anterior era de cuál es el voltaje en el nodo que había señalado, por eso puse 25 Ah, ya, ya, voltios. ya. Ah, ya, ya, perdón. Ya, ya. Ok. Ok. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? Tendríamos que el circuito equivalente de Thevenin, ¿no? De este circuito, entre estos dos puntos, se lo puede representar de esta manera, ¿no? Tengo una fuente de voltaje de 32 voltios conectada a una resistencia en serie de 8 ohmios. Ahora, ¿qué pasa si yo conecto una resistencia entre esas terminales? Una resistencia de 24 ohmios. ¿Cuál sería el voltaje y la corriente entre esas terminales A y B? A ver.
¿Cuánto sería el valor del voltaje y la corriente en este circuito? O entre estas terminales. El voltaje y la corriente entre las terminales A y B, si yo conecto una resistencia de 24 ohmios. ¿Qué podré utilizar aquí? Para hallar el voltaje. Para hallar el voltaje después de conectar la resistencia se podría usar un divisor de tensión. Un divisor de tensión, ¿ya? Y con el divisor de tensión, ¿a qué sería igual al voltaje en esa resistencia de 24 ohmios? ¿Cómo se expresaría? Bueno, yo también estoy haciendo aquí unas diapositivas con fórmulas. No puede que también les sea de utilidad. No puedo salir, no. La resistencia de 24 dividido por la resistencia equivalente por el voltaje de la fuente. Ajá, ¿no? La resistencia dividido para la resistencia equivalente por el voltaje, ¿no? En nuestro caso sería la resistencia de 24 ohmios, ¿no? O sea, el voltaje entre esos puntos A y B, teniendo aquí una resistencia. Voy a dibujarla. Está bonita esto. Sería esto 24. ¿Ya? Dice sería igual a la resistencia. En este caso sería la de 24 dividido para la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la suma de estas resistencias, ¿no? Entonces, dividido para 32 y por el voltaje. Esto sería igual a Es 24 volts y la 24 corriente es 1 volts. amperio. Y la corriente es de 1 amperio. Muy bien. Bien. Ya. Si escriben por interno, mucho mejor, porque yo les escucho, pero tengo que preguntarles quiénes son. Dávila. Un segundo. Ya. ¿Qué pasa si ahora tengo una resistencia de 30 ohmios? Pasa con el voltaje y la corriente. $30 ohmios. Ya. $25.3. Y la corriente, 0.84, ¿no? Muy bien. Ujú. El voltaje aumentó y la corriente disminuyó. Ujú. Ok, muy bien. Ahora vamos con el equivalente de Norton. El equivalente de Norton para este circuito, ¿qué cambiaría?
es el equivalente de Thevenin. Tenemos la fuente de voltaje conectada en serie con una resistencia. El equivalente de Norton, la resistencia cambiaría de valor. Se mantiene la resistencia, ¿no? Lo que cambia es la fuente. La fuente que es de voltaje ahora pasa a una fuente de corriente. ¿De cuánto? De 4. Ya. Corriente sería igual a voltaje sobre resistencia. Entonces lo que en el equivalente de Norton haríamos como un corto aquí, ¿no? Tendremos como un corto aquí entre A y B y resolveríamos este pequeño circuito. Así es, como dicen. Y entonces lo que tendríamos es una fuente de corriente de 4 amperios conectada en paralelo con una resistencia de 8 ohmios. Okay. Usando el equivalente de Norton o lo que es lo mismo, la transformación de fuentes. Ahora, esto de aquí también pude haber hecho el análisis para hallar este voltaje entre estos puntos A y B usando transformaciones de fuente. ¿No? Pude haber hecho una serie de transformaciones hasta llegar al equivalente de Thevenin y de Norton, ¿no? Pero esta técnica es útil cuando las redes contienen solamente fuentes independientes. La presencia de fuentes dependientes requieren mantener la identidad de los voltajes que se controlan, de los voltajes o de las corrientes controladas. Esta limitación prohíbe continuar con la reducción de un circuito a través de las transformaciones de fuente. En nuestro caso, tenemos esto de aquí. ¿Cuál sería la transformación que hubiéramos hecho? La primera, para ir reduciendo este circuito. La fuente de voltaje con la resistencia. La fuente de voltaje de 25 voltios con la resistencia de 5 ohmios en serie, ¿no? La transformaría a una fuente de corriente y con una resistencia en paralelo, ¿no? Esto me tendría esta transformación, ¿no? Ese sería el primer paso, transformación de la fuente. Esto se transformaría en una fuente de corriente de 5 amperios con la resistencia de 5 ohmios en paralelo. Luego el siguiente paso, ¿qué harían aquí? Luego, ustedes tienen aquí dos resistencias en paralelo, ¿no? Entonces, el segundo paso sería combinar las fuentes y las resistencias en paralelo, ¿no? En este caso de aquí tienen las resistencias en paralelo y aquí también, ojo que tienen dos fuentes. Esta de 5 amperios con esta de 3 amperios. Esta es como se podría expresar. Como una sola fuente de 8 amperios. Una sola fuente de 8 amperios. Ajá. Muy bien. Y ahora,
¿Cuál sería el siguiente paso? Asimismo, no puedo transformar, ahora esta fuente de corriente está en paralelo con la resistencia, la transformo a una fuente de voltaje en serie. ¿Sí? Teniendo la fuente de voltaje con una resistencia en serie, pues ya tendría esta resistencia en serie, también estaría en serie con esta resistencia de 4 ohmios. ¿Okay? Y tendríamos el mismo resultado. Tendremos el circuito equivalente de Thevenin. ¿No? Transformando este circuito equivalente de Thevenin, pues tenemos el equivalente de Norton. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes estén con un circuito, se les presente un circuito, traten de analizar, de ver cuál es la estrategia que se le haga más fácil simplificar el circuito, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos este caso? Queremos saber el equivalente de Thevenin de un circuito con una fuente dependiente. A ver, una pregunta. ¿Cuál es el valor de la corriente IX? ¿Qué se muestra aquí? Por ahí es 0, no hay corriente. ¿Por qué? Porque no está cerrado el camino de arriba. O sea, solo no puede regresar por ahí la corriente. Ok. No puede pasar ni regresar. No hay esto, ¿no? No hay esto, entonces la corriente en X sería igual a 0. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? El voltaje de Thevenin, o sea, entre estos puntos, entre los puntos A y B, también lo podemos mencionar como el voltaje en circuito abierto. ¿Qué va a ser? Va a ser igual al voltaje entre esta resistencia, en la resistencia de 25 ohmios. Con esta corriente IX que va a ser igual a 0. ¿Cuánto saldría el valor de B? ¿Cuál sería el valor de el voltaje de Thevenin o el voltaje entre A y B? Tal como está aquí, pues estaría expresado en términos de I, ¿no? Lo que tengo que aquí es una fuente de corriente que está controlada por una corriente I. ¿Cuál sería el valor de voltaje? Ok. Muy bien. Sería la multiplicación entre... A ver, sería la multiplicación, ojo con esto, entre la... B sería igual a I por R. ¿Cuál es la I que circula? Ojo que aquí hay una corriente que tiene un valor de 20 por I. Es un valor... esta es una fuente dependiente, ¿no? Entonces esta es una variable. Esta variable I va a depender de la corriente que circule de este lado. Entonces yo esto lo expreso como 20I, exacto.
20i. Y ojo también aquí, esta corriente entra por el lado negativo. Ajá. Entonces, menos 20i por la resistencia. Muy bien. Ya. Ya, tendríamos esto. No, sería menos 500i. Ok, eso por el lado de aquí. ¿Qué pasa en el otro lado? ¿Cómo podemos sacar esta expresión de I? Ojo, aquí podemos darnos cuenta que bueno, aquí tenemos una fuente controlada, ¿no? Una fuente dependiente de voltaje controlada por voltaje. Y aquí este voltaje corresponde a este voltaje de aquí. Y hemos dicho que este voltaje de aquí va a ser igual al voltaje de VAB, o sea, es el voltaje de Thevenin. ¿Ya? ¿Qué podría usar para hallar en este caso, la corriente? Yo lo podría ver esto como una malla, ¿no? ¿Qué proponen ustedes? Podría hacer el análisis de la corriente en esta malla de aquí, ¿no? Lo que puedo indicar es que puedo usar la ley de voltajes de Kirchhoff, indicando que la suma de todos los voltajes alrededor de una malla es igual a 0, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la expresión? La suma de todos los voltajes esto sería igual a Tendría menos 5 menos 5 más 2i más 3b igual a 0. más 3b igual a 0. Ojo con L, con las unidades. Más ¿ya? 2000 sería, claro. Exactamente, ¿ya? Entonces, ok, tenemos entonces menos 5 más déjame ver por ahí. A ver. Más 2000 por I y más 3 por B es igual a 0. ¿Cuánto saldría I? Bueno, I saldría un valor en función del voltaje. El voltaje de Thevenin, ¿no? Que es este voltaje entre los puntos A y B. ¿Cuál sería el valor del voltaje?
Ok. Eso. Bien. El voltaje sería igual a menos 5 voltios. Ujú. El voltaje sería igual a menos 5 voltios. Muy bien, Joshua. Ahora, ¿cuál sería la corriente? Perdón, ¿cuál sería la resistencia de Thevenin? A ver, si habíamos dicho que para hallar la resistencia de Thevenin apagamos todas las fuentes, ¿no? ¿Cuál sería la resistencia que queda entre los puntos A y B? $25 ohmios. Parecería que es 25 ohmios, ¿no? Porque aquí queda un corto. Si aquí queda un corto, aquí no quedaría, no circularía una... Lo podría ver, no circula una corriente. No. Si no circula una corriente, este 20 por I se haría 0, quedaría solamente esta resistencia de 25 ohmios, ¿no? Ya. Sí, confunde un poco aquí. O sea, apagando la fuente, ¿cuál es la resistencia equivalente? ¿Ya? Podemos verlo esto de otra manera. De hecho, así se lo puede ver en otros textos. Lo que podemos hallar en vez de la resistencia equivalente es lo siguiente, ¿no? Ojo, yo tengo aquí mi circuito equivalente de Thevenin, ¿no? Tengo un voltaje, tengo una resistencia de Thevenin. Y estos valores se dan cuando yo tengo aquí un corto. Cuando cortocircuito estos puntos A y B, lo que tengo es aquí una corriente de cortocircuito. Bueno, está expresado en short circuit. ¿Sí? Entonces, otra manera de hallar la resistencia de Thevenin es cortocircuitando los puntos A y B y hallando esa corriente de cortocircuito. Al hallar esa corriente de cortocircuito, pues yo ya tengo la corriente, tengo el voltaje de Thevenin, entonces ya puedo hallar la resistencia. ¿No? La resistencia sería igual a el voltaje de Thevenin dividido para la corriente. En este caso, bueno, este sería el voltaje de Thevenin dividido para la corriente de cortocircuito. ¿Ya? Vamos haciendo de esa manera. Vamos a cortocircuitar los puntos A y B y vamos a hallar esa corriente de cortocircuito para luego calcular la resistencia de Thevenin. Ojo, en esta gráfica, pues estamos cortocircuitando los puntos A y B, ¿no? ¿Qué pasa con esta corriente de cortocircuito? ¿Qué pasa con la corriente que va a circular por aquí, por esta resistencia de 25 ohmios?
aquí, en esta resistencia de 25 ohmios, ¿qué pasa con esa corriente? Aquí tienen un cortocircuito y aquí tienen una resistencia. Ya dice, serán diferentes las corrientes. Ojo con eso. Cuando tengo yo este caso, no tengo aquí que estos puntos están cortocircuitados, ¿por dónde va a circular la corriente? La corriente siempre va a circular por la parte donde ofrezca menor resistencia. Si aquí dice que hay un camino directo entre A y B, entonces la corriente que va a circular por este no va a circular corriente por aquí. Ya, por esta resistencia de 25 ohmios. Una. Por otro lado, habíamos dicho que al cortocircuitar este punto A y B, ¿no? ¿Cuánto sería el valor del voltaje? El voltaje entre A y B. Si esto está cortocircuitado. No hay diferencia de potencial, ¿no? No habría diferencia de potencial entre A y B porque esto está cortocircuitado. Entonces este voltaje A y B, lo que es lo mismo, este voltaje sería igual a... A 0, profe. Sería igual a 0. Entonces, ¿qué pasaría acá con esta fuente controlada? Que depende de B. B al hacerse 0, este voltaje sería 0. Por lo tanto, un voltaje de 0 indica que no hay diferencia de potencial. Entonces esto quedaría así como un corto, que es lo que ven, lo que vieron en esta gráfica. Entonces, ¿a qué sería el valor de la corriente en cortocircuito? Como les digo, esto de aquí queda abierto, ¿no? Esto de aquí quedaría abierto porque la corriente prefiere circular por el camino que ofrece menos resistencia. En este caso tengo un cortocircuito. Entonces, ¿cuál sería el valor de la corriente? Infinito. Ya. Pero ojo, que aquí tenemos una fuente de corriente. Tenemos una fuente de corriente. Recordemos que si yo tengo una fuente de voltaje, una fuente DC de voltaje, esta fuente va a mantener el potencial, va a mantener los 5 voltios. Mientras que la corriente puede variar, ¿no? Si yo, por ejemplo, aquí cortocircuito esto, la corriente se dispararía, sería infinito en este caso. Pero si yo tengo una fuente de corriente, la corriente se va a mantener, pero el voltaje es el que se puede cambiar, ¿no? En este caso, esta corriente de cortocircuito entre los puntos A y B estaría relacionada con la corriente que me abastece esta fuente de corriente controlada.
¿Ya? Entonces esta corriente de cortocircuito, recuerden que va en sentidos contrarios, sería igual a menos 20i. Ok, eso por ese lado. Por el lado de acá, pues quedaría un circuito sencillo, ¿no? Un circuito formado por la fuente de voltaje con una resistencia. ¿Ya? ¿Cuánto saldría el valor de I? Ojo que son dos, ¿no? Una es esta corriente I, otra es la corriente en cortocircuito entre los puntos A y B. Ok, esto es lo que tendría, ¿no? Tendría que, en el caso de este circuito de la izquierda, tengo que la corriente es igual a el voltaje, 5 voltios dividido para la resistencia, que es de 2000. La corriente I sería igual a 2.5 miliamperios. Así es. ¿Sí? Mientras que la corriente, si yo ya tengo esta I, pues la reemplazo en la corriente de cortocircuito, sería igual a menos 50 miliamperios. La corriente del corto. Ajá. Y una vez obtenida la corriente en corto, pues yo ya puedo hallar la resistencia de Thevenin, que es igual al voltaje de Thevenin dividido para la corriente en corto. ¿Sí? Y aquí nos daría 100 ohmios. Ya, entonces, ojo con eso. Hay dos maneras de hallar las resistencias de Thevenin, ¿no? Tal vez esta pues sea la más evidente, ¿no? Hago el corto, en el 1 dejo este puerto A y B, lo dejo abierto, calculo el voltaje. Luego los pongo en corto, calculo la corriente del corto. Entonces la resistencia es igual al voltaje dividido para esa corriente en corto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Vamos a otro ejercicio. Entonces, bueno, tendremos aquí el circuito equivalente, ¿no? Con una fuente dependiente. A ver, tengo este otro caso. Encuentre el circuito equivalente de Norton entre este punto A y B. ¿Qué puedo hacer? A ver, como estrategia, ¿qué podría hacer? Para tratar de reducir, ¿qué vemos aquí? O sea, para el equivalente de Norton, yo haría el análisis o sea, sacaría el equivalente a Thevenin y ahí fácilmente lo paso a Norton, ¿no? En el caso de Thevenin, pues yo tendría que hallar el voltaje entre estos puntos A y B. Para hallar el voltaje aquí, ¿cómo haría?
R equivalente. A ver, la resistencia equivalente. ¿Cómo sacaría la resistencia equivalente aquí? Porque, por ejemplo, aquí no puedo hacer esto en serie o esto en serie o en paralelo incluso. Aquí no. Si observamos, aquí hay una fuente de corriente conectada en paralelo con una resistencia. 2810 en serie. Ya, a ver, un segundo. Ya. Ojo, primero vamos a hallar el voltaje aquí, ¿no? El voltaje entre A y B. Para el voltaje, yo no puedo decir que estas resistencias están en serie. Ya, porque hay aquí esta fuente. Ojo con eso. ¿Ya? ¿Qué tal si... A ver, vayan haciendo los cálculos, a ver. Otra manera es de, si yo tengo esta fuente de corriente conectada con esta resistencia paralelo, yo puedo hacer una transformación, ¿no? Puedo hacer una transformación, esto a una fuente de voltaje conectada con la resistencia en serie. ¿Sí? La resistencia en serie se mantendría, sería 8. ¿Y el voltaje cuánto sería? B es igual I por R. El voltaje de esta fuente sería de 120. 120, ¿no? 120. Entonces, lo que tendría es, ahora sí tengo esta resistencia de 8 ohmios conectada en serie con esta resistencia de 2 ohmios. ¿No? Y esa conectada con esta resistencia de 12 ohmios y esa conectada con esa resistencia de 10 ohmios. Sí. A ver, ¿cómo lo pondré aquí? Entonces, del lado superior tendría aquí, esto así, una resistencia de 8 más 2, tendría aquí 10. Aquí tendría la fuente de 120. Aquí 12 y 10. ¿Qué podría hacer? Yo tengo que sacar el voltaje aquí, ¿no? El voltaje entre B a B. Entre estos puntos. ¿No? Yo lo que podría, si estas resistencias están en serie, estas dos las podría unir. Esta con esta. Y tendría una resistencia. Esto es como que tendré aquí mi fuente de voltaje conectada a una resistencia. ¿Sería de cuánto? De 20 ohmios. Esta sería de 12 ohmios. Así. Y lo que tendría que hallar es el potencial aquí. Conseguirme la plumita, está para dibujar. ¿Ya? ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo hacer divisor de voltaje, ¿no? El divisor de voltaje, para hallar este voltaje entre estos puntos, entre B a B, sería igual a
la resistencia del voltaje al cual quiero hallar, sería 12, dividido para la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es la suma de las resistencias, ¿no? Dividido para 32 y por el voltaje de la fuente, por 120. ¿Cuánto daría eso? El voltaje en AB. 45 voltios. 45 voltios. Ajá. Voltaje AB, colocan la letra, será igual a 45 voltios. ¿Ya? ¿Qué más podemos hallar? ¿O qué más tenemos que hallar? La resistencia, ¿no? La resistencia de Thevenin. Unos pueden hacer la prueba apagando las fuentes y midiendo la resistencia. Otros pueden hacer cortocircuitando las terminales para hallar la corriente de cortocircuito, ¿no? Entonces, la otra manera es cortocircuitar las terminales A y B. Y tendríamos una corriente de cortocircuito. Recordemos que todo este circuito se lo podía ver así, estaba aquí. Así. Tenía así, ¿no? Este era de 20. Este era de 12. Aquí tengo los puntos A y B. Esta era mi fuente de voltaje de 120. Si yo cortocircuito esto, ¿qué pasa? La corriente va a fluir por aquí, no va a fluir por esta resistencia de 12 ohmios. Entonces esto pues quedaría como anulado y lo que tendría es este circuito conformado por esta fuente de 120 con esta resistencia de 20 ohmios. ¿Cuánto sería el valor de esa corriente? La corriente en cortocircuito. Sería igual al voltaje, que serían los 120, dividido para 20. Para 20. Y esto sería igual a 6 amperios. 6 amperios. Entonces la resistencia sería igual a la resistencia de Thevenin. Sería igual al voltaje de Thevenin para la corriente de cortocircuito. Hemos dicho que el voltaje de Thevenin era 45. 45, dividido para la corriente, que es de 6, ¿cuánto saldría? 7.5. 7,5 ohmios. ¿Ok? ¿Alguien comprobó la resistencia de Thevenin apagando las fuentes? Yo, profe, ¿Ya? ¿Y qué tal? lo mismo salió. Sí dio. Ya, correcto. Muy bien. Sí me haré un poco para el análisis con fuentes dependientes. Ojo con eso. Entonces, de pronto ahí sea mejor hacer este esquema, o sea, cortocircuitar los terminales A y B, hallar la corriente y luego hallar la resistencia de Thevenin. Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí está entendible? Ya. Acá hay otro caso. Acá tenemos otro caso, dice encuentre el circuito equivalente de Thevenin. Ya.
¿Qué podemos hacer para simplificar? O sea, no... Por aquí no se puede hacer transformaciones de fuente, ¿no? Esta fuente de 72 no se podría transformar. ¿Qué se podría hacer? Queremos hallar el voltaje aquí, ¿no? ¿Qué estrategia tomarían ustedes? ¿Harían? ¿Cómo podríamos simplificar esto de aquí? Con estrella delta, con una transformación así. Ya. Sí, ¿no? Aquí pueden ver un tipo de configuración, estrella, o también lo mencioné tipo T, ¿no? Tipo T, aquí se lo ve clarito. ¿Qué pasa si yo esta configuración estrella la paso a delta? ¿Cómo quedaría el circuito? Quedaría algo así, quedaría la fuente, la resistencia, aquí tendrían los puntos, ¿no? Tendría este punto y este punto de aquí. Entonces, si yo lo transformo, esta estrella a delta quedaría algo así. ¿Sí? Quedaría algo así. Y este quedaría algo así. ¿No? Y aquí tendría mi punto A, que vendría así. Luego tendría por acá el punto B. Y esto se conectaría. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿me ayuda a simplificar esto? ¿Sí o no? Sí me ayudaría a simplificar porque aquí tendría unas resistencias en paralelo. Aquí tendría una resistencia equivalente. Luego, este potencial entre este punto y este punto, más o menos. Esta resistencia de aquí se vería afectada, o sea, se mantendría este potencial, ¿no? Entre este punto y este punto. Entonces, si estoy haciendo el análisis de voltaje, pues esta resistencia aquí, pues la podría obviar en el análisis del voltaje, ¿no? Porque aquí tengo un potencial ya dado. ¿Sí? Entonces yo tendría algo parecido a esto. Tendría aquí una resistencia, no sé ponerle, una resistencia equivalente. A ver, aquí puede ser esta. A ver si le asignamos aquí a estos puntos. Decimos que este es el punto A. Poner con mayúscula, este es el punto B. Y este es el punto C. Aquí tendríamos así el punto A. Lo he puesto con mayúsculas, no se confunda. Punto B. Aquí tendríamos las resistencias RAB, RBC, RAC. Bueno, aquí es la RAC. Esta
Esta sería la resistencia de 12. ¿Ya? Ok, entonces lo que voy a tener, ¿qué es? Esto de aquí lo puedo simplificar. Nuestra resistencia de 72, digo, perdón, la fuente. En este lado de aquí tendría la resistencia equivalente. Aquí tendría la resistencia BC. Bueno, aquí puedo mostrar la resistencia AB. Pero habíamos dicho que en temas de potencial, este potencial es el mismo. Entonces, esta resistencia se la puede, si estoy haciendo análisis de voltaje, pues quedaría así. ¿No? Pero se mantiene el potencial. Y aquí ya podría utilizar yo puedo utilizar aquí el divisor de voltaje, ¿no? Entre estos puntos A y B. Sí, para hallar el voltaje. ¿Alguien ya hizo el cálculo? Sí, aquí lo un poco complicado es el tema de encontrar la manera de simplificar. O sea, y aquí se simplifica transformando esta configuración estrella a delta. ¿Ya? Voy también a compartirles estas, voy a poner aquí las principales fórmulas a que las tengan a la mano también, ¿no? De estrella delta. ¿Alguien que halle el voltaje? Bueno, esto se los dejo para que lo desarrollen en casa. ¿Ya? Le vamos a hallar el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. ¿Okay? No sé si hay alguna otra manera de simplificar esto, o sea, de otra manera en vez de transformar esta estrella a delta. De pronto haciendo algún análisis de voltaje en los nodos o corriente en mallas. Ok. ¿Alguna pregunta, compañeros? Si está comprendida aquí la estrategia para simplificar y hallar este voltaje entre estos puntos. Sí, Ya. Ok, bueno, les dejo aquí los valores, ya, para que lo comprueben. No, pero sí, hagan la práctica, ¿no? Hagan este ejercicio. El voltaje en AB sale 64,8. Y la resistencia, el voltaje de Thevenin y la resistencia sale 6 ohmios. Ya. Hagan la prueba
cortocircuitando los puntos A y B y hagan las pruebas también apagando la fuente. Y ahí comprueben que la resistencia les dé lo mismo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Listo, compañeros. Creo que eso es todo por hoy. Nos hemos cubierto toda la unidad 1. Estén atentos a algún anuncio. Es posible que la próxima semana haya alguna lección. ¿Ya? Revisen ejercicios, practiquen mucho. Aquí es cuestión de práctica. ¿Ok? Muchas gracias, compañeros. Que tengan un buen día. Cuídense mucho. Gracias, profe, por seguir. Que tengan un buen día. Gracias. Gracias, profe.